Bueno, ahora sí, entonces, bienvenidos de nuevo. Esta sería la segunda parte del taller de Psicología de la Emergencia. Si ustedes recuerdan, la primera pauta importante que yo compartí la vez pasada es la siguiente. Hay una cuestión que tiene que ver con ámbitos de injerencia y que tiene que ver incluso con un marco legal y que plantea que todo lo que tenga que ver con la psicología y la palabra psicología sea del ámbito estrictamente profesional, es decir, que tiene que ver con el ámbito de los psicólogos. No obstante, yo nombré así este taller porque en realidad nos habíamos apoyado en dos situaciones puntuales. Una, que cuando nosotros trabajamos con lo que es cuidado en emergencias, que es el nombre, o comunicación en emergencias, que le hemos dado en otras ocasiones a estos talleres, a estos encuentros que están a cargo mío, son todas cosas técnicas y datos e informaciones referidas al ámbito de la prevención, no terapéuticos, es decir, no en atención psicológica a una situación patológica, es decir, a una situación que se ha salido de lo normal, sino justamente antes de eso, de llegar al momento de la atención, de la necesidad de atención psicológica, que es terapéutica, en cuanto a que es el ámbito de la prevención. Es decir, eh, comentamos que hay, digamos, en lo que nosotros estamos mencionando, eventos, hechos en la vida de las personas que pueden ser traumatogénicos. ¿Qué quiere decir traumatogénicos? Que pudiera llegar a lo largo del tiempo, sin ningún tipo de cuidado ni de recaudo, a transformarse en traumáticos. No obstante, traumatogénico es que pudiera serlo. Si nosotros hacemos algún trabajo preventivo antes, puede no llegar a serlo. Y por eso es que nuestro ámbito es más bien el preventivo. Cualquier persona con el entrenamiento suficiente, con la formación suficiente, puede ocuparse de este tipo de cuestiones. El taller que nosotros compartimos hoy, la segunda parte, se llama Psicología de la Emergencia porque nosotros nos basamos en la etimología de la palabra psicología. Es decir, el estudio del alma, la psiquis, para los griegos era el alma, se refería a todo lo que tiene que ver con el espíritu, con el ánimo de las personas, con lo que incluía las emociones y también los sentimientos. Por eso se llama de esta manera. Quiero hacer primero que nada esa salvedad. Y ahora entraríamos nosotros en la segunda parte. Y ahora sí comparto pantalla. Recuerden que cuando yo comparto pantalla no los veo, así que por un lado voy a compartir y dejar de compartir, como hago normalmente, para poder ver un poco de feedback. Y por otro lado, si me escriben en el chat no lo voy a poder leer. Ese es el punto. Bien, por eso es que dice una aproximación literal. Literal en el sentido de la etimología, lo que la letra justamente dice. Psique, psige, mejor dicho en griego, era el alma, y por eso es que nosotros justamente nos manejamos en esta nomenclatura. Bien, para comenzar, y es donde nosotros vamos, nosotros hemos abordado a estas preguntas. Y en realidad, de la reflexión que compartimos en el encuentro sobre que nosotros ponemos una situación en el contexto de repente cambió un montón, ¿sí? Vez pasada, aquí de ahí es donde se originó este taller. Ustedes estuvieron compartiendo con Cris, con Sebastián, dos talleres, dos clases que tienen que ver con la supervivencia. En una de esas clases, justo la anterior a la mía, Cris plantea el hecho o a un área montañosa cerca de la cordillera y y se aplica toda la ciudad. Un poco sobre ahí habíamos trabajado muchas veces, volvemos a esa situación hipotética. Obviamente no es la única situación de emergencia, pero reunía muchas condiciones como para decir, bueno, estamos en problemas y hay que sacar de adentro lo mejor. A partir de ahí habíamos hablado de justamente esto, ¿no? ¿Qué sé? Es decir, cuáles son mis recursos, qué quiero, cuáles son mis objetivos, cuáles son mis por qué y cuáles son mis para qué. Y eso yo les había planteado que tenía que ver con el presente
con el pasado y con el futuro, que en sí nosotros están todo el tiempo vinculados unos con otros, pero que en la situación de emergencia iban a ser el norte de estas brújulas en las que nosotros nos vamos a apoyar, de las cuales nos vamos a fiar para justamente poder resolver esto de la mejor manera posible. El qué sé tenía que ver justamente con la consigna que yo les había pedido que ustedes hicieran antes de esta clase, como una situación de reflexión, de decir, bueno, ¿cuáles son mis fortalezas, no? ¿Qué es lo que yo sé hacer? Y que habíamos hablado vez pasada de esto en el taller, y en un momento había salido el comentario de, bueno, ¿qué es lo que puede aportar cada una de las personas al equipo? Entonces, ¿qué puedo aportar? Y yo le había preguntado, creo que a Meli, Meli, ¿qué tarea me darías vos? Y ella me dijo, bueno, no sé, no te conozco. Y habíamos hablado desde acá del hecho de decir, bueno, conocer a los miembros del equipo, sencillamente porque de esa manera sé qué puedo esperar o qué puedo pedirle a cada uno, ¿no? Entonces ese que sé, que quizás a priori no es tan fundamental, va a depender del contexto para ver si nosotros lo vamos a apreciar más o menos. Habíamos puesto un ejemplo, yo te doy un ejemplo bueno, ¿no? Una persona ciega que, claro, en un mundo de gente que ve, eh, tiene un montón de dificultades en cuanto a desempeño. No obstante, si la emergencia ocurría en un edificio que de repente se cortaba la luz, el ciego iba a ser el más indicado para guiar el grupo. Y esto venía a cuento de que un poco traje a poner en duda, por un ejercicio meramente docente, poner en duda, por ejemplo, el concepto de liderazgo, ¿no? Que el concepto de liderazgo es como un poco un arma de doble filo en el sentido de que me puede servir o me puede hacer perder mucha energía con respecto de mis compañeros. Bien, estoy tratando de contextualizar de dónde arrancamos, ¿no? Hasta acá se viene entendiendo claro, interrúmpame las veces que haga falta. ¿No? Bueno, yo ante el silencio continuaré. Cualquier cosa me llama por teléfono si se cortó alguno y me dice sí. Ay. Sí, ¿se escucha bien No, todo? está bueno, profe. Ah, Está bueno, bueno. perfecto, gracias. Entonces, el qué sé es lo que yo voy a poder aportar. Y el qué quiero justamente va a tener en esta segunda parte como un protagonismo de decir, bueno, ¿qué es lo que me va a llevar a mí hacia adelante? ¿De dónde me voy a agarrar yo cuando realmente se me empiezan a acabar los recursos? ¿No? Esto va a estar vinculado con el por qué y el para qué. El por qué y para qué son dos preguntas que son delicadísimas, ¿sí? Situación en la que nosotros algo se nos descompagina de nuestra vida cotidiana y la primera pregunta es ¿por qué? Pero ¿por qué es una pregunta que nos puede llevar a un callejón sin salida? Porque no hay un por qué para muchas de las cosas que nos ocurren. ¿Por qué se detuvo la camioneta? Y qué sé yo. El punto es que hace frío, baja la temperatura, se hace de noche, no hay para comer, y ahora el por qué no nos conduce a ninguna solución. El para qué puede llevarnos a verdaderamente sobrevivir, porque todos tenemos un para qué volver, un para qué sobrevivir, un para qué resolver, un para qué esforzarnos, y por eso es que yo lo pongo como el norte, ¿sí? Bien, problema. Tenemos un problema del que partimos. Son las condiciones extremas que nosotros vamos a enfrentar. Extrema puede ser frío, calor, por ejemplo, climáticas. Habíamos mencionado cuando empezamos a ver el de mal en peor esto, ¿no? Frío, lluvia, no refugio, no alimento, o sea, todas situaciones que se pueden poner cada vez más extremas en cuanto va pasando el tiempo. Necesidades básicas a resolver. ¿Cuáles son las necesidades básicas de supervivencia de las personas? Pregunto. ¿Qué se les ocurre? Comer, El alimento, hogar, el control, abrigo. ¿Se me escucha? Alimento, abrigo, sí, escuché a todas. Hidratarse. Bien, y alimento, sostener la salud con agua y alimento. Abrigo, dijeron también, y se me perdió una.
Flor creo que dijo control, puede ser, que tiene que ver con con la cuestión de autocontrol, me imagino, y eso va a promover la cuestión Un de lugar para refugiar. refugio, perfecto, muchas gracias. Y principalmente de todo esto, lo más peligroso o lo más grave es la incertidumbre. Porque el principio de incertidumbre no solemos manejarlo en la vida cotidiana. El principio de incertidumbre, en realidad, que hoy vamos a verlo en nuestro taller, es mucho más cotidiano de lo que nosotros creemos. Pero nuestra mente necesita creer que todo está fijo, estructurado y ordenado. Y por eso necesitamos tener las cosas bajo cierto control, ¿no? Variable. Ahora bien, desencadenada la situación, tenemos este problema que mencionábamos recién, cuestiones prácticas a resolver, para lo cual vamos a necesitar priorizar cuáles son las primeras, coordinar con el equipo y ver por dónde empezamos, ¿sí? Por ejemplo, ¿ustedes cuáles priorizarían de todo lo que mencionamos recién? Todo esto, para quiero hacer poner un asterisco acá, nosotros habíamos mencionado la vez pasada que dentro de las prioridades está, la primera es el riesgo de vida, la siguiente tiene que ver con las heridas que puedan empeorar con el tiempo y después recién los hechos que se vayan a extender en el tiempo como conseguir alimento o racionar el alimento, ¿sí? Pero nosotros recién mencionamos alimento, refugio, agua y, y como organización y control. ¿Cómo lo priorizarían ustedes? ¿Qué es para ustedes lo más importante resolver? Refugio. ¿Qué más? No hay una respuesta correcta, vamos armando posibilidades. Fuego, calor. Bien, ¿qué más? ¿Para qué otra cosa sirve el fuego? Agua. Para calentarnos, para cocinar, para luz, en el caso de que no tengamos batería, para derretir nieve si tuviéramos que derretir nieve, o calentar agua para hervirla, para después para hacer potable, qué sé yo. Para hacer señales. Sí, para hacer señales, se supone que tal en algún momento cual. nos van a buscar. Que Sí, alguien va a tal cual. preguntarse por nosotros. Ahí va, sí. Bien, muy bien. Después hay que coordinar y después hay que comenzar. Pero ahora vamos a ver todo esto que de repente es como muy importante, agua y demás. ¿En qué momento necesitamos la psicología? ¿Qué son estas imágenes para ustedes? Díganme así, a modo de brainstorming, de lluvia de ideas, qué es lo que se les ocurre, qué vínculo, qué diferencia, qué cosas tienen que ver estas imágenes entre sí. Les repito una vez más, no hay una respuesta correcta. Ustedes tienen, estamos haciendo una construcción colectiva. Bueno, se le ve el hombre Sí. conocimiento del cuerpo humano, sí, en líneas generales. Se le ve al hombre en distintas situaciones, por ejemplo, ahí la mujer en distintos momentos, en distintas épocas, disfrutando de un momento. Bien, ¿qué más? El tema de comunidad, ¿no? Sí. Se le ve en relajado. ¿Qué otras cosas, qué cosas en común tienen estas personas? Se le vemos en comunidad. En común la estructura física. Bien, bien. La primera, perfecto. No te escuché, May. Sí, estructura física. La primera imagen que tenemos es esta, justamente. La estructura de dos cuerpos que nosotros interpretamos a simple vista como de varón y mujer, ¿cierto? Sí, correcto. Bien. Estas dos imágenes que están acá, ustedes, ¿cómo las, digamos, en qué grupo las colocarían? Para ustedes, ¿qué personas son? Así como las vean, quiero decir, ¿no? Y dentro de la naturaleza del hombre como ser humano, hombre, mujer.
Hombre, mujer, La correcto. gran diferencia. Perfecto. Y después tenemos un montón de otras imágenes que también son hombre-mujer, hombre-mujer, mujer-mujer y así. No importa la cantidad, pero quiero decir, ¿cuál es la diferencia que encontramos entre ellos? Calculo que la época del año, o sea, la historia en realidad. La vestimenta. Bien, la vestimenta. Es decir, lo que hay afuera. La época histórica también, ¿sí? Histórica. Estos que están acá. ¿Ustedes ven mi cursor, mi flecha cuando yo señalo? La flecha de mi computadora. Sí. Bien. Estos son indios araucanos, o sea, aborígenes de la Araucanía. Estos son de Cuba. Esta es una mujer con un dibujo, con un atuendo más occidental. Esto pertenece a la Edad Media, siglo XX y principios, un poco más de principios del siglo XX. Es decir, podemos identificarlo acorde con el atuendo, ¿cierto? Ahora bien, si fuéramos a lo más superficial, podemos encontrar que la diferencia está en el atuendo. Entre esta mujer que tiene 9 y esta mujer que está acá, de los aborígenes de Cuba, la única diferencia está en su manera de manifestarse, que también es el lenguaje externamente. Lo mismo con esta mujer que está acá abajo corriendo, ¿no? Al margen de justamente las actividades que están haciendo. La pregunta mía es, cuando nosotros estamos en esta situación de emergencia, lo que nos diferencia, lo más externo, ¿cuánta importancia pasa a tener? Dentro de lo más externo vamos a tener la ropa, las creencias que esa ropa también transmite, la actitud, por ejemplo, de este dibujo, la actitud que tiene cada uno de los dibujos de esta diapositiva, los grupos étnicos a los que pertenecen, las creencias religiosas, las preferencias de fútbol, todo eso. ¿Qué espacio pasa a tener cuando nosotros estamos en una situación de emergencia? Y fuéramos todos miembros del mismo equipo. No, pasa a un costado, no tiene importancia en realidad. Exactamente. Entonces, todo esto, que en realidad es nuestro cotidiano, porque yo voy a la calle, salgo a la calle, voy a un negocio y veo a una persona con la que tras que hablo poco, ahora estamos todos barbijo, entonces hay mucha menos comunicación, y realmente me voy a quedar automáticamente y de una manera lógica con lo más externo, ¿sí? Algo de su interioridad se va a manifestar en su gestualidad, en sus actitudes, pero el resto queda en lo exterior, ¿sí? Es lo que principalmente nos diferencia de las otras personas. De hecho, dice mucho sin decir. Ahora bien, entonces, cuando nosotros estamos en esta situación, nos damos cuenta que todo eso pasa a un segundo plano, ¿sí? Y traigo justamente un poema como no puede ser de otra manera, que escribe Jorge Manrique, que es un poeta español en el siglo XV, en el que establece una especie de comparación, una metáfora, que justamente por las palabras resaltadas se entienden fácil cuál es el trasfondo de su poema, ¿no? Y hace una comparación entre las vidas, como los ríos, que en algún momento llegan al mar, que es el morir, ¿sí? Bueno, ahí van, justamente los señoríos serían como las clases sociales, ¿no? Los caudales, los medianos y más chicos, y llegados son iguales los que viven de sus manos y los ricos. A esto viene a cuento de esto, porque es lo que se va a perder cuando nosotros estamos en una situación de emergencia. Se paró la camioneta y de repente los aritos de oro y ámbar que yo me había comprado no me sirven para nada. Plataforma. Acá entonces volvemos, establecido esto, a la plataforma que es la que yo les había pedido que ustedes establecieran de una clase para otra, ¿sí? Entonces, las fortalezas y las debilidades que nosotros tenemos y que tenemos ahora cada quien en su casa, al lado del fuego, sentada en la cama, yo con el mate, etc. ¿Qué pasa cuando estamos a la intemperie? Es esto mismo que habíamos dicho recién acá. ¿Qué pasa con todo esto cuando de repente esta persona se forma en un equipo que tiene que sobrevivir? Y ahí tenemos, por ejemplo, características
y que nosotros en realidad necesitamos ver en acción, ¿sí? Bien, vamos con la intemperie. La intemperie la podemos Se te considerar escucha muy cortado, May. la internet, pero que conectar algo en la red, han podido mejorar no sé, algunos para poder mejorar. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan mejor? Se escucha entrecortado, profe. Se me fue como 2 o 3 veces y te escucho re mal. Yo lo escucho entrecortado a ustedes también. Sí, Sí, se te escucha corta bastante, Mike. Ahora estás hablando, pero nosotros no te escuchamos. A ver, entonces puedo lograr un momento. Vamos a dejarlo de compartir. ¿Está? Y voy a hacer. ¿Me escuchan mejor? A ver, habla. Ya cerré todas las pestañas, cerré todo de antes. No, te quedas tildada, no se te escucha bien. Y la presentación hasta dónde vivió. No, la vimos, lo que pasa es que después se llegó a cortar en un momento y reproduce todo como... Pero, No toco. a ver, probá. Y le tomo un poquito a ver si se entiende mejor. Se escucha todo entrecortado, no se te entiende, profe. Nada. Ahora sí, ahora se te... El nada, se te escuchó. Ah, Sí, muy bien. Bueno, muy bien. Profe, Bueno, habla y entonces entendemos a ver si podemos hilar lo que puede decir. bueno, yo voy a ir un par de diapositivas para atrás, o un par de ideas para atrás, mejor dicho, y cualquier cosa. Sí. Acá estoy cerrando notificaciones y pestañas para que se escuche todo mejor. Voy a cerrar esta también, ya más que esta no tengo abierta. Voy a probar de vuelta a ver qué pasa. Vuelvo por acá por la diapositiva. ¿Ahí se ve? Sí, señora. Perfecto. Sí, profe, ahí se ve. Habíamos llegado a la noción de intemperie, ¿sí? Yo les había preguntado acá cómo partíamos de la plataforma que nosotros establecimos con la reflexión que yo les había propuesto de la clase anterior para acá, que tenía que ver con las fortalezas y vulnerabilidades que nosotros tenemos. No hay que compartirlas en clase, esto yo ya se los había planteado que digamos que nosotros no íbamos a hablar de esto, pero sí a tenerlo en cuenta, ¿no? No hablar explícitamente, pero sí a tenerlo en cuenta. Ahora bien, lo que yo planteo es a la intemperie. ¿Qué quiere decir a la intemperie? Y ahí entramos en esta noción. ¿Cuál es la intemperie real y cuál es la intemperie metafórica? ¿Qué es para ustedes la intemperie? ¿Qué es lo que ustedes entienden por esa palabra? Estar afuera. Estar afuera, No tener como un acampar, techo, no tener... al aire libre. Yo lo entiendo así. Sí, eso Ir a sí, acampar exactamente. con bolsas de dormir al aire libre, sin carpa, sin nada. Bien, correcto. Para La mí intemperie eso. exactamente es eso. Entonces, nosotros tenemos el concepto de casa o refugio, que es lo contrario sería de intemperie. No tenemos un techo, me dijeron ustedes. Vamos a acampar o vamos a estar afuera, ¿no? Al aire libre. Ahora, ¿qué es para nosotros el refugio y la casa? ¿Por qué vivimos en casa si no vivimos a la intemperie? Sería la pregunta. Bueno, yo tengo algo que decir ahí. A ver. Yo acostumbrada, bueno, ahora con el tema de la virtualidad como docente, encerrada en la casa. Nunca me animé a estar en la intemperie, ¿no es cierto? Sí. Pero
estar dentro de la casa, que es un refugio, o dentro del ámbito de lo que es la casa, bajo techo o en el patio, lo que sea, trasladarme a un lugar que esté en la intemperie y poder experimentar situaciones que me lleve a una supervivencia que, lógico, puede suceder en el transcurso de ese traslado y de poder supervivir. Es todo una experiencia para la gente, por supuesto, como yo, que no he salido de mi casa, o sea, estoy en mi casa y la otra situación era ir a la escuela, de mi casa a la escuela a la casa. No sé, capaz que a otra persona le puede suceder diferente, no sé, esa es mi situación. Correcto. Es decir, la intemperie pasa a estar considerada, Marisa ingresa a un grupo de ayuda humanitaria en donde se viene mencionando simulacros y campamentos y demás desde hace meses. Entonces, ella lo que plantea, o Marisa, vos me corregirás, lo que vos planteás es la posibilidad de experimentarlo, pero como algo fuera de lo común, ¿cierto? Como una experiencia puntual, ¿sí? Sí, correcto, sí. Bien, perfecto. Pero vos vivís en una casa, o en un departamento, pero vivís en una vivienda, digamos. No, es una casa común, chiquita, porque Sí. vivo sola, y bueno, y que te lleven a poder estar en otro lugar, diferente a tu casa, diferente a todo lo que pueda estar alrededor tuyo, como una ciudad, una isla, suponte, es diferente, es una experiencia diferente, me pone miedo, pero también la incertidumbre de poder vivir y experimentar qué es lo que puede suceder un poco más allá. Absolutamente, pero es como justamente esto, ¿no? Una experiencia que nos da un poco de temor, un poco de, bueno, ¿cómo lo voy a resolver? Cuando menos nos ponen alerta de decir, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿No? Esto, estoy a la intemperie y tengo que pasar la noche. Que ya, digamos, es una situación como puntual. Pero nosotros, una vez más, vivimos en casa, hace siglos que los seres humanos empezamos a emplear alguna especie de refugio, casa, algún tipo de vivienda que justamente nos proteja de esa intemperie. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. ¿Por qué vivimos en casa? Yo creo que ¿Por por qué vivimos en casa? la comodidad y, bueno, obviamente la posibilidad, ¿no? Que podemos vivir en una casa. Hay gente que quizás no. Calculo que Porque tiene... creemos que es nuestro mejor refugio. Porque Claro. es un refugio, por una cuestión de seguridad, por una cuestión de protección. Claro. Por una cuestión de que justamente ay, se me fue la palabra que iba a decir, pero tiene que ver con que el entorno tiene un clima, una fauna, una flora, un algo del cual nos estamos de alguna manera separando, ¿no? Para protegernos, ¿sí? Entonces, gracias. Entonces, tenemos de esa manera una situación de búsqueda de seguridad, ¿cierto? Bien, ahora, ¿por qué yo pregunto? Esto me olvidé de advertirles al principio, es como un encuentro que me paré con más preguntas que respuestas, así que ténganme paciencia con eso. ¿Por qué pregunto qué es la intemperie metafórica? ¿Qué sería la intemperie en el sentido metafórica? La real es la que acabamos de definir. Hace frío, llueve, estoy adentro, ¿sí? Cerca de mi casa y hay justamente alerta de ciclones. Salir de nuestro estado de confort desde la mente, ¿no? Bien, salimos de nuestro estado de está todo organizado, perfecto. Bien, eso sería la intemperie metafórica, el hecho de decir, bueno, no estaba todo tan organizado como yo creía, no estaba todo tan estructurado como yo creía, o si lo estaba,
de repente no estoy más en esa situación de seguridad. Ahora, volviendo a nuestro ejemplo, ¿no? Al ejemplo de la camioneta, esta que se queda cerca del volcán. Encima el volcán que hace unos años entró en erupción, o sea que estamos ahí con otro punto más importante. ¿Dónde estamos nosotros respecto de este concepto que estamos manejando? ¿Estamos afuera o estamos adentro? ¿Estamos en seguridad o estamos en inseguridad? ¿Estamos en refugio o necesitamos un refugio porque estamos a la intemperie? Necesitamos un refugio, porque la camioneta deja de ser refugio cuando caen las temperaturas. Necesitamos armar algo, Perfecto. me parece. Esa era la situación puntual en la que cuando yo pregunté cuáles son las prioridades me dijeron refugio, correctísimo. Y fuera del ejemplo, en nuestra vida cotidiana, estamos, cuando se va a acercar más a lo que es metafórico que planteaba recién Jorge, ¿estamos en una situación de refugio o de intemperie? En cualquier situación de emergencia, como esta en la que de repente nosotros ya apelamos un montón de veces a este ejemplo, tenemos un equipo, un grupo que necesitamos transformar en equipo para que cada quien pueda poner lo mejor de sí y podamos sobrevivir, ¿sí? Yo les traigo algo que justamente menciona un filósofo checo, Jan Patočka, que dice que él rescata que, digamos, las 3 condiciones necesarias serían enraizamiento o anclaje en los otros, en las otras personas del equipo, afirmación poderosa de cada uno de esos miembros del equipo y entrega o sacrificio, ¿sí? El tema de la entrega o sacrificio sería como lo más cuestionable, en el sentido de que es un concepto que está muy teñido por vertientes religiosas, de las cuales toda vez que vivamos en Occidente no estamos exentos. Y esto es un comentario que yo lo he hecho en otros encuentros. Otro filósofo, Jodorowsky, dice que si nosotros estamos en Occidente, más allá de que elijamos profesar una religión u otra o ninguna, estamos de alguna manera atravesados por la religión judio-cristiana por el hecho de que nuestra cultura está teñida de eso. Entonces, como ahí la palabra sacrificio está muy, como muy dentro de esta filosofía, es como en la que justamente menos vamos a entrar en tema, ¿sí? Pero ahora, vuelvo principalmente a las 2 anteriores. El anclaje en los otros. Cuando yo estoy en situación cotidiana de refugio, está latente. Es decir, yo voy a convivir con ciertas personas en mi misma casa o en mi mismo entorno, y hay un cierto anclaje entre todas las personas, ¿sí? Por esto que dijimos al principio de la vez pasada, yo soy y soy en vínculo con los demás, la madre de, la hija de, la hermana de, la novia de, la profesora de, la alumna de, etc. Entonces hay un anclaje en las demás personas que de algún modo me dan otro punto de identidad. Y hay una afirmación de ese sujeto, cada uno de nosotros, identitario, que también está latente cuando estamos en situación de seguridad, pero que a la intemperie, en situación de inseguridad, en situación de peligro, en situación de emergencia, se vuelven mucho más, fluyen, afloran de alguna manera, o por lo menos necesitan hacerlo. Y ahí volvemos a los recursos que nosotros necesitamos emplear. Los recursos propios, los que trajimos a esa camioneta cuando agarramos la mochila y nos fuimos para el lado del volcán. ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que yo sé? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Y cómo equilibro todo esto? ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? Sí, sí. Perfecto. La casa primera. ¿Qué se les ocurre que puede ser la casa primera? Hablando de refugios, ¿no? Hablando de lugar seguro, hablando de posibilidades de las personas. ¿Cuál es la primera casa que habitamos? Una vez La nacidos. panza de la mamá. No, ya sabía que me iba a decir eso. Una vez nacidos, ya empezamos a desenvolvernos. ¿Cuál es nuestra casa más principal? Y es donde nos criamos, obviamente. Que nosotros decimos hogar. Hogar. Sí, antes todavía. Tiene que ver con algo más cercano a nosotros que
en realidad indivisible, que es nuestro cuerpo, ¿sí? Y entonces, nuestro cuerpo es todo lo que tenemos, todas las posibilidades, todas las maneras de ser, de manifestarnos, de hacer, de movernos, de generar cosas, de vincularlos con los demás, tiene que ver con nuestro cuerpo. Esta conciencia, que tampoco es muy occidental, hace que muchas veces no le demos la atención primordial que tiene, en el sentido de que si algo nos pasa, le pasa a alguna parte de nuestro cuerpo, todo lo que nosotros podamos hacer a partir de ahí va a tener que adaptarse o amoldarse, ¿sí? Entonces, nuestra naturaleza, nuestra fisiología, esa formita en la que éramos todas las personas equivalentes, sin el exterior, tiene unos ciertos límites y unas ciertas amplitudes, ¿sí? Es decir, hay cosas que voy a poder hacer y cosas que no, y esto va cambiando a lo largo del tiempo. Hay cosas que podía hacer cuando era chica y hay cosas que todavía puedo hacer y hay cosas que pronto no voy a poder hacer y así. Tiene determinados límites que tienen que ver también, por ejemplo, con la intemperie. La intemperie real, hasta cierta temperatura voy a poder resistir, por ejemplo, mientras empieza a bajar el camino del volcán. Y la intemperie metafórica también, en donde de repente yo, que estaba toda divina, toda canchera, se me empieza a descompaginar el entorno, empiezo a sentir miedo, empiezo a sentirme insegura, ¿y qué es lo que sale de adentro, no? Ahora, ¿por qué establezco un paralelismo con la casa segunda? La casa segunda es esta, ¿no? La de material. Yo de repente digo, bueno, te voló una teja con el viento. ¿Qué voy a hacer? Se rompió un mosquitero. Se despegó una ventana. ¿Qué hago como habitante de la casa? La reemplazás, la arreglás. Hay que hacer algo al respecto, porque si no deja de cumplir la función, ¿sí? A mí hace un rato se me rompió una muela. Yo el miércoles, primera hora, tengo que estar abordando a un odontólogo, porque si no esto va a ser como más complicado. Pero es lo mismo. ¿Cómo abordo yo los límites y las posibilidades que tiene la primera vivienda que habito? ¿Sí? Ahora, esto hasta acá es el cotidiano, como un cotidiano, ¿sí? De repente la casa, bueno, tiene un mosquitero que se rompió porque una ventana que se despegó porque pero llegó el ciclón, como les contaba hace un rato, en la zona en la que yo vivo hay alerta de ciclón, unos vientos, y de repente se transforma en una posible emergencia. ¿Qué tan preparados estamos nosotros para una emergencia? Ahora los quiero escuchar. ¿Qué es lo que ustedes, esperen que voy a dejar de compartir así de paso los veo, o veo sus fotos? Eso fue un reclamo directo. ¿Qué es lo que ustedes, gracias Cris, qué es lo que ustedes consideran que tienen como recurso para una posible emergencia? Gracias, Silvia. Los escucho. Profe, los primeros conocimientos, hay que estar preparado para eso, y justamente en eso consiste todo este sistema de aprendizaje. Yo por lo menos, yo quiero estar preparada para eso. Bien, ¿y vos qué es lo que ya traes como recurso, Marisa? ¿Como recurso en qué, profe? Como recurso para formar parte del equipo. Vos sos docente hace muchos años, hay un montón de cosas, por ejemplo, que ya sabés de cómo, no sé, de cómo relacionarte con las personas, de cómo vincularte, de cómo hablar, de cómo organizar equipos, por ejemplo. Yo a la camioneta me subo con Marisa, quiero que lo sepan. Te subís porque te canta. Y lo lindo que canta, aparte. Olvídate. Sí. Yo lo que me remito es, dentro de todos mis conocimientos básicos, como docente yo aprendí de que hay muchas cosas que debo abordar. Con todo este tema a nivel mundial, porque no podemos ser ajenos a toda esta malencia que nos viene abordando y
ojalá Dios quiera no se desborde, tenemos que estar preparados para esto. Y yo quiero tener conocimientos porque me encantaría tener conocimientos básicos, por lo menos en caso de que yo tenga que socorrer a gente. Me encanta la ayuda humanitaria, me encanta. En un momento yo he incursionado en política, no he encontrado el espacio necesario para eso, y hoy eso me lleva a estar en este grupo. Entonces, voy a que todo lo que yo pueda hacer, todo lo que me cabe por hacer dentro del grupo y ayudar a gente que necesita, pues Bien. yo sé que sí, puedo Correcto. ser muy útil, Totalmente. Ya la y determinación, necesito adquirir conocimientos. la determinación Me que tiene encanta Marisa ya es el gran recurso. Cris, te escucho. Uno, así que digas, esto. Tenés el mic cerrado. Pero está cerrado, no es que no funciona. Ah, no lo puedo oír. Bueno, Fabi, mientras tanto, les voy a preguntar a todos, ya que tengo público cautivo, les voy a preguntar a todos. Fabi, ¿qué opinás? ¿Qué traes? No, no sabría por dónde arrancar. Bueno, decí uno, así que vos digas, yo me tengo fe en esto. En que todo lo que me propongo lo logro. Muy bien, muy bien, muy bien. Meli, a Jorge se me fue de cámara. Meli, Acá. te escucho. Bueno, creo que como fortaleza puedo decir también la predisposición, las ganas, la formación que pude haber tenido en estos años y sobre todo eso, creo que las ganas es lo que lleva a actuar y no tengo miedo, entonces me parece que también todos tenemos miedo a algo, seguramente, Sí, pero sí. bueno, bastante mandada, entonces. Muy bien. Muchas gracias. Exacto, ese es el tema, no tener miedo y enfrentarlo. Ir ahí al toque. Correcto, Hola. correcto. Ahí. Ahora sí, Cris, te escucho, dale. Decime. No, en lo que a mí respecta, yo me considero con una buena preparación. Siempre es bueno de pronto llegar a tener de pronto un poquito más de ideas en muchos aspectos. Pero no, pues considero que en caso de una emergencia, pues puedo llegar a tener los conocimientos básicos, por lo menos, para poder sobrevivir. Y más aún, porque es que el hecho no es solamente que yo pueda sobrevivir, sino que también mi familia, ¿sí? Que son las personas con las que yo voy a llevar. Entonces, creo que mis capacidades justamente y la evaluación que me hago a nivel propio y el análisis propio, me llevan a pensar de pronto es con respecto no solamente a mí, sino cuando si esa emergencia lo más lógico es que afecte también a mi familia como tal. Entonces, en ese sentido me siento preparado. Como te digo, lógico, necesito un poquito más de refuerzos en algunos aspectos, pero completo, un 80% diría yo. Bien. Sí, correcto, profe. Sabemos, yo por lo menos, yo sé que soy ignorante en muchos temas y justamente eso me lleva a hacer, mi curiosidad me lleva a esto y ojalá yo pudiera tener conocimientos un poquito más de lo que tengo. Yo sé que nunca va a ser total, pero en la medida de que yo pueda adquirir conocimiento y pueda ayudar y que sirva y que puedan contar conmigo, pero por supuesto, Buenísimo. a disposición. Jorge, que ahí te veo de vuelta, te escucho. No, coincido un poco con lo que dijo Cris. Creo que uno con la capacitación que fue forjando durante un tiempo y uno está medio como preparado como para ayudar y salir del paso
con lo que tiene, ¿no? Y obviamente que algo nos falta para aprender, qué sé yo. Pero fortalezas por ahí es esa. Los años de capacitación que uno invirtió y lo tiene ahí para brindar, obviamente que en un estado de emergencia algo va a salir. Yo cada vez que voy a la montaña siempre digo, la montaña o la intemperie o la naturaleza en condiciones extremas saca lo mejor y lo peor de las personas. Y eso funciona a nivel personal y a nivel grupal. Entonces, tenemos que estar súper adaptados a nivel equipo como para funcionar bien, porque si te saca lo peor es una macana, y si sale lo bueno es todo a favor, es todo ganancial. Entonces, nada, pienso eso. Bien, bien, correcto. Rocío, ¿me escuchás? Sí, me dice. Ro, no sé si no tendrás mic. Ah, perfecto. Bueno, vos querrás escribir en el chat qué es lo que vos considerás que podés, que sentís que es un recurso tuyo. Mientras Rocío escribe. Flor, ¿vos querés contarnos? Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Hola, Flor. Ahí está. Bueno, me gusta, yo lo tomo como un juego, suena como raro, pero bueno, las maniobras, todo en mi trabajo, como desafíos para superarme. Me encantan, cuanto más pruebas difíciles que me ponen en el trabajo, me gusta más. Así que bueno, todo lo que es maniobra, supervivencia, todo eso me encanta. Así que bueno, y no lo tomo como algo peso. Muchas personas, bueno, lo toman como algo ay, tedioso. No, yo lo veo como un aprendizaje. Bueno, de acá voy a aprender algo. Siempre le pongo buen humor. Mis compañeros me decían, ¿cómo haces? Y bueno, yo siempre así, una sonrisa, estaba todo el día en una bola de mugre y yo feliz. Así, bueno, yo era, bueno, la que caminaba y llevaba las mochilas de mis compañeros. Siempre me tocó llevar arrastrando a mis compañeros, cargar. Por eso le decía a Jorge, le preguntaba cuánto pesa. Porque siempre Por me si tenés que transformar la llevar. mochila. Muy bien. Ahí está escribiendo Ro en el chat, pone la capacitación constante, o sea, el hecho de estar capacitándome siempre, el estado físico, eso también es importante, la resistencia física, que también nosotros la comentamos e incluso la pusimos un poco sobre la mesa, el hecho de decir, bueno, cuánto hay de capacidad física y cuánto hay de capacidad anímica también. La base dice que es el aprendizaje constante. Perfecto, gracias. Me quedan Fede, Gaby e Ileana. Meli, te escucho. Perdón que interrumpa. Creo que también es importante ser positivo. Creo que cuando uno entra o decae, me parece que el estado anímico para contagiar al resto es muy importante en una situación de emergencia, en lo que sea. A ver, tampoco ser negador, pero sí estar siempre con buena predisposición y alegría, porque creo que eso también ayuda un montón de veces. Sin ninguna duda. ¿Ile? Así es Meli igual, ¿eh? Meli es así. No, yo podría agregar, como varios dijeron, el tema de capacitarse. Me gusta capacitarme, siempre intento sumar. Y quizás no sé si de mis fortalezas se podría decir así, pero es la calma. Me gusta pensar las cosas antes de decidir y no actuar por impulso, aunque a veces es necesario, pero sí tomarme unos segundos y decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hacemos? Creo que eso sería lo mío. La reflexión y la organización, la cuestión organizativa. Podríamos decirse que sí. Bueno. Gaby Alfaro. Sí, yo creo que mi fortaleza sería la predisposición, porque soy de esas personas que se animan mucho a todo, que me dicen haces esto y yo lo hago, haces lo otro, y si no hay problema, siempre tengo esa predisposición, sea lo que sea, y hay muchas cosas a las que yo le tengo como miedo o
algo, y aún así igual me animo a hacer muchas cosas. No sé, qué sé yo, le tengo miedo a las alturas y tengo que pasar por un puente para llegar a cierta persona, yo voy y lo hago. No, tengo eso de cerrarme en mi cabeza y decir, no, yo puedo y lo hago. Y eso me pasa muchas veces, de que tengo miedo de muchas cosas, pero mi predisposición es siempre hacerlo. Siempre Bien. hacia adelante. Qué grande, Gaby. Muchas gracias. Federico, no sé si me estará escuchando, pero si me está escuchando. Sí, profe. Sí, hola Fede, Acá ¿cómo estoy. va? Bien, bien. Profe, ¿puede repetir de nuevo la consigna de su pregunta? Sí, ¿cuál crees vos que es un recurso que vos tenés que podrías aportar a un equipo en una situación de emergencia? Que vos ya tengas, que ya sepas, lo que venían diciendo los compañeros para guiarte un poco son la determinación, la capacitación, el estado físico, el espíritu de equipo, lo Yo creo que organizativo. debería de hacer en esas situaciones no desesperarme, mantener la calma, fijarme a mi alrededor qué y qué se me está presentando, cómo reaccionar ante tal situación. Y yo tengo, por ejemplo, una virtud mía es que o sea, sé manejar un grupo, sé dirigir y sé acomodar y darle la función a cada uno siempre y cuando esté a mi alcance una orden que yo pueda dar o organizar o como ayuda en el momento, yo puedo, bueno, armen algo, cierren acá el circuito, que no pase nadie, fíjense eso. Eso a mí me sirve también, acudir a las capacitaciones y todo el tiempo estar tranquilo, siempre mantener la calma. Correcto, son todas cosas súper positivas lo que han dicho. Nadie dijo, yo tengo una cortaplumas muy buena, tengo un boletín muy equipado. Son todas cuestiones que tienen que ver con el interno. Así que vuelvo a compartir pantalla y les muestro entonces por dónde venimos. Hemos enumerado entonces cuáles son los recursos, ¿no? Lo que nosotros creemos que puede ayudar en una emergencia. Ahora la pregunta es, ¿cuánto podemos prever de una emergencia? ¿Sí? Es decir, nos estamos apoyando hace un montón de días en una situación hipotética de una camioneta que no baja nunca más, de ahí camino del volcán. Y entonces hemos hablado, por ejemplo, de esto. Recursos. Me acuerdo que en algún momento Jorge había mencionado algo así como, bueno, hay que ver qué es lo que hay en la mochila. Yo daría vuelta a las mochilas de la gente, de todos los compañeros y demás. Y entonces, como estamos todo el tiempo con un pie en las definiciones concretas y las definiciones metafóricas, esto no es una excepción, y entonces cuando hablamos de recursos, recién ustedes mencionaron todas las cosas que tienen adentro, ¿no? Porque sería nuestra mochila. Dentro de eso, ustedes mencionaron algunas cosas. Sé que hay un montón más, y sé que ustedes además saben cuál es como el recurso más a mano, que sale en cualquier momento, desde, no sé, se cae un hijo y se golpea una rodilla, que sale un recurso, a recursos de situaciones mucho más complejas como esta que estamos planteando, una emergencia y supervivencia, ¿sí? Y acá viene entonces lo que es la provisión, lo que yo ya tengo, y la previsión. Es decir, de acá para adelante, ¿qué va a pasar? Porque hablamos de desarmar la camioneta, de prender fuego a las partes que sean combustibles, hablamos de usarla de refugio, hablamos de usarla para hacer señales, hablamos de usarla como punto de encuentro. Es decir, ¿qué es lo que nosotros podemos prever de cuánto va a durar nuestra situación, cuánto van a tardar en alguien darse cuenta de que faltamos, somos un montón? Hay un montón de familias acá que tienen que decir, che, ¿no hay un mensajito que está faltando? Bueno, entonces, ahí sale con qué contamos, cómo lo clasificamos y cuánto tiempo o cuánta cantidad de incertidumbre creemos que podemos resistir con esos recursos. Y ahí viene lo que es el principio de gradualidad, ¿sí? Vamos a bajar la metáfora a la comida. Tengo una banana, 4 nueces, 2 barritas de cereales y una tupper con una pata de pollo. ¿Cómo voy a distribuirlo yo para que me alcance, me nutra lo más posible, me dé resistencia física? ¿Cómo establezco el paralelismo con los recursos internos que ustedes mencionaban? ¿Sí? Es decir, de todo esto que nosotros tenemos, que eran nuestro para qué,
¿para qué salir de la emergencia? ¿Para qué bajar de la montaña? ¿Para qué sobrevivir? ¿Para qué resistir a los 20 grados bajo cero que nos dijo Jorge? Pues yo ya ahí ya me asusté bastante, les voy a decir. Todo esto, ¿cómo lo voy a graduar? ¿No? El hecho de decir, bueno, arranco por las palabras que me digo como más, bueno, tranquila que ya va a salir todo bien, hasta que esas palabras ya dejan de resultarme un argumento valedero. ¿Y qué es lo que me digo cuando ya hace varios días, como hablábamos del avión de la gente de Uruguay, varios días que no tenemos noticias y aparte escuchamos en la radio que ya no nos buscan más? ¿Y qué hay en el bolsillo secreto? Todas nuestras mochilas metafóricas tienen un bolsillo secreto, que nosotros no vamos a terminar de descubrir hasta que no estemos arriba de la montaña, hasta que no estemos en la situación real de emergencia. Nosotros podemos tener una estimación, nosotros podemos, en base a nuestra experiencia, saber cuánto resistimos. Pero hay algo que tiene que ver con la situación puntual, lo que decía Jorge recién, el hecho de decir, bueno, una vez que estoy en el lugar, ¿cuánto tiempo resisto? ¿Cuánto resiste mi cuerpo? ¿Cuánto resiste mis heridas? ¿Cuánto resiste mi temperatura? ¿Cuánto resiste mi comida? ¿Cuánto resiste mi interno? ¿No? Que tiene que ver con algo que es la filosofía, la literatura, la psicología, la ciencia se acercaron, pero nunca se termina de poder descubrir y analizar completamente. Porque tiene que ver con algo que es totalmente inacible y que es el espíritu humano. Por eso, porque hay un para qué muy profundo, es que algunos, por ejemplo, atletas en situaciones equivalentes, hipotéticas, lo más equivalentes posible, de preparación ante una competencia, hay uno que en el último momento logra sobreponerse, pero no por una cuestión de competitividad con el otro, por una cuestión interna, de sacar de adentro. Por eso la medicina llega hasta un punto, acercando su microscopio al cuerpo humano, pero hay algo que no puede terminar de definir, que es ese para qué interno que hace que las personas se curen de cosas que estaban declaradas incurables, por ejemplo, que es lo insondable. ¿Cuánto se puede prever de la resistencia de cada uno? Un poco por la historia, y el resto por la misma circunstancia. Por ejemplo, todos nosotros hablamos cuando recién hablábamos de los recursos que teníamos, bueno, la determinación, ¿no? La determinación y la posibilidad de decir, bueno, tengo miedo, pero me voy a sobreponer. Esto no me gusta, pero soy capaz de hacerlo igual. Esto no lo sé, pero quiero aprenderlo. En alguna ocasión de nuestra vida, en algún momento, en algún miedo, descubrimos que éramos valientes. A eso llamo yo revisar los morrales. Saber, o por lo menos imaginar, hasta qué punto nosotros podemos seguir yendo hacia adelante cuando todo alrededor dice que no, ¿sí? ¿Cómo se puede prever lo imprevisible? ¿Cómo se puede prever lo imprevisible? Les pregunto a ustedes. Yo creo que en el campo justamente en el que nosotros estamos adentrándonos, no solamente en el tema del curso, sino dentro de todo el desarrollo que nosotros estamos llevando, una de las cosas en las que más he hecho énfasis como instructor del tema es justamente eso, estar preparado para cualquier cosa. Es muy complicado realmente el hecho de llegar a estar completamente preparado para cualquier cosa, ¿no? En últimas, sabemos que Jorge ya nos va a servir como para echarlo a la olla. O sea, comida no nos va a faltar en ese sentido. ¿Quién tiene una olla grande, de verdad? Mira, un asador, 2 varillas, listo, ya está. Pero bueno, entrando en la parte seria, es muy complicado llegar a prever justamente eso imprevisible. Lo importante es
no solamente preverlo, sino estar preparado para cualquier situación. Si nosotros nos desplazamos, por ejemplo, de aquí a, en mi caso, por ejemplo, que salgo a mi casa, de mi casa todos los días y me voy para el trabajo, que tengo 5 kilómetros de aquí a mi trabajo, puedo prever justamente que puede llegar a pasar cualquier cantidad de cosas. En principio que se me va a dar el colectivo, que ya me ha pasado varias veces, ¿sí? Que me toque cambiar de colectivo, que caiga una tormenta terrible, ¿sí? No sé, o sea, pueden pasar muchísimas cosas. Ahora, imprevisible, que por ser una ruta aérea, Vicente López, caiga un avión de un momento a otro, ¿sí? Que por la autopista panamericana haya un accidente brutal justo cuando yo esté pasando por encima del puente para ir a mi trabajo y que yo comúnmente, lógico, por los días de pandemia y todo esto tengo que ir uniformado. Entonces, todo ese tipo de cosas justamente me hacen pensar que tengo que estar preparado para todo tipo de cosas. Ahora, en mi mochila, ¿llevo todo para una situación así? La verdad es que no. Y nunca la voy a tener completamente preparada para cualquier tipo de situación que pueda llegar a pasar. Es más, hay gente que tuvo su mochila durante muchísimo tiempo muy bien preparada, ¿sí? Pero que durante años no la tuvo que utilizar. Y que el día que justo la dejan, ese día realmente sí llegaron a utilizarla. O sea, como una cuestión de Murphy, una ley de Murphy ahí en ese sentido. Y yo por ese tipo de cosas, yo soy buenísimo, yo soy dulce para llamar ese tipo de cosas. Pero con respecto justamente a tu pregunta, no, lo que yo veo es prever lo imprevisible es muy complicado. Estar preparado para lo imprevisible es ahí justamente donde tenemos que ir. Bien. ¿El resto qué piensa? Yo opino de que todo en este momento es imprevisible. Estemos preparados o no, siempre nos va a faltar algo. Y tenemos que estar preparados para eso y estar atento a eso. Yo opino de que, bueno, remitiéndome a los apuntes y a veces lo escrito no es todo, es lo que escuchamos. Bueno, yo soy ágil para escuchar y escribir a la vez, pero remitiéndome a lo que dicen, no todo basta, porque esto es imprevisible, como ustedes dicen. Tenemos que estar preparados para lo que conocemos y por lo que se viene, por lo desconocido. Entonces nuestra mochila va a estar ocupado por cosas conocidas y con un espacio preparado para lo que se viene. Y bueno, y depende de nosotros, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. Es así. Tenemos que estar, vivimos la incertidumbre, volvemos a lo mismo, la incertidumbre. Y a mí justamente eso me inquieta, porque dentro de una sociedad y el roce con la gente y la comunicación, sobre todo con la familia, tenemos que estar preparados, tenemos que tener conocimiento de eso y bueno, es lo que tengo para decir. Absolutamente, Marisa, pero además es esto que decías vos, ¿no? Por un lado estar preparados y por otro lado, bueno, el principio de incertidumbre es como, es arduo, porque nos muestra que en realidad vivimos a la intemperie. Nosotros construimos un refugio, pero lo más estable en realidad es lo incierto. Ahora, eso incierto puede ser también un punto de fuga, porque así es la vida. No es cierto que esté todo fijo. Esto yo lo he comentado con ustedes hace un montón de tiempo en el primer taller que compartimos, en el sentido de que es una filosofía milenaria que lo único permanente es el cambio. Lo imprevisible se puede prever hasta cierto punto, el resto es todo lo de adentro. ¿Cuántas cosas puedo meter en la mochila
para esa travesía que quiero hacer. Llega un punto en el que ya no puedo seguir metiendo cosas porque para eso me quedo en mi casa. El resto tiene que ver con todo lo que ustedes estuvieron nombrando, ¿sí? Sigamos. ¿Qué es lo que sí sabemos hablando de la cuestión psicológica en una situación de emergencia, en un equipo en el que nosotros tenemos que conformar espontáneamente porque de eso se trata una emergencia? Hablamos de disociación y reasociación, ya lo mencionamos un montón de veces, y ahí eso va a estar a la orden del día. Va a ser como a cada rato necesario reasociarse, porque en cualquier momento nos van a empezar a saltar pensamientos de justamente de incertidumbre y de estrés y de miedo y de duda. Entonces la reasociación va a ser permanente, pero además va a ser base para poder justamente llevar adelante el día a día, dure lo que durare. El anclaje en los otros, que tiene que ver con la cooperación para la supervivencia. ¿Se acuerdan que hablamos de las teorías de la supervivencia y dijimos que no son inocentes, moldean nuestro pensamiento? Si nosotros crecimos escuchando la supervivencia del más fuerte, vamos a tender a querer ser los más fuertes, cuando en realidad la humanidad, y esto está demostrado por otras personas que saben mucho más que yo, sobrevivió gracias a la cooperación, a la adaptación del grupo, no a la adaptación individual. Entonces, para sobrevivir vamos a necesitar todo lo que cada uno de los miembros del equipo trae, en el momento en el que sea, ¿sí? El cieguito de repente se cortó la luz y pasó a ser el líder del equipo. Y la afirmación poderosa del sujeto, que es lo que nos decía Patochka también, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno va a traer una interioridad puntual que sumar a ese equipo, ¿sí? Ahora también sabemos que en esta situación todos vamos a rondar por situaciones de estrés, de duda, de miedo, de pánico, de desesperación, etcétera, ¿sí? Entonces sí necesitamos empatía, reciprocidad, equipo. Ahora, todo esto que nosotros sabemos, lo sabemos ahora del resto del equipo porque lo comunicamos. ¿Y la narrativa? ¿A qué me refiero con narrativa? La narrativa es el modo en el que nosotros describimos esa misma situación de todos los puntos de vista. Pregunto, ¿qué les dirían a sus compañeros para convencerlos de persistir resistiendo, buscando alimento, buscando refugio, enviando señales, etcétera? Imaginemos que todos nosotros somos los miembros de ese equipo, todos nosotros somos compañeros del resto. ¿Qué se imaginan ustedes que les dirían a sus compañeros cuando sus compañeros caen en el miedo, en la desesperación, en la desesperanza, para convencerlos de persistir? Ese es el para qué. Y si nos estamos como miembros de un equipo, y si nosotros empezamos a imaginar, que les pido que al margen de que ustedes lo digan ahora, elijan decirlo o no, el hecho de empezar a pensar qué le dirían a cada uno de sus compañeros para sostenerlo en ese porqué, es lo que hace que la diferencia entre que un equipo persista, perdure, sobreviva o no. Imagínense ese mismo equipo tratando de definir y peleándose para ver quién va a ser el líder. Una cuestión de que todos sabemos que un equipo necesita un líder, ¿o no? De repente se cortó la luz y ¿quién era el líder? Ahora, traigo una vez más a Viktor Frankl, que se acuerdan que yo lo comenté la vez pasada, que es este psiquiatra que estaba en el campo de concentración, que justamente estudió toda esta situación de climas y entornos extremos, y él nos cuenta que encontrar el propio propósito es crecer como persona, que todos nosotros sepamos que tenemos un propósito en la vida que va a aflorar en el momento de la emergencia, cuando la camioneta deja de funcionar y empieza a bajar la temperatura, es crecer. Pero encontrar uno para los demás es trascender. Es trascender a nuestro ser humano, que en realidad puede vivir y puede morir, pero no es el fin de ese ser. Dicho esto en una situación de tranquilidad cada quien en su casa, es fácil de decir, ¿no? Ahora, para cerrar,
y una vez más para abrir, nosotros no sabemos qué recurso vamos a usar en el medio de una emergencia, porque no sabemos cuál sería esa emergencia. Fíjense todas las cosas que barajó Cris, pensando de los 5 kilómetros que tiene de su casa a su trabajo. Pero podría ser tantísimos más. Ahora, nosotros, cuando llegue ese momento de emergencia, sí vamos a necesitar tenerlo conocido, practicado e incorporado. Y a esto llamamos entrenamiento. Un ejemplo son los primeros auxilios. Yo tengo una mochila, viaja conmigo para todos lados, una mascarilla pocket. Pero el tema de saber si yo en el momento soy capaz de sacar la mascarilla pocket y usar para reanimar a una persona, es algo que yo voy a tener que descubrir adentro mío, más allá de del estuchecito dentro de la mochila. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo vamos a estar en una emergencia? Y ahí viene esto que decía Marisa, hay que estar preparado para cualquier ocasión, hay que estar listo y demás, pero bueno, hasta cierto punto de equilibrio, de no estar en una permanente alerta que nos agote y nos desgaste. ¿Qué es una emergencia? Algo que emerge, ¿sí? Dentro de una superficie regular, emerge, ¿no? Sobresale, se sale de los márgenes, de lo cotidiano, de ese refugio, de esa seguridad metafórica, y que de repente va a pedirnos que reformulemos conceptos, modalidades y actividades. Cuando esa emergencia excede la capacidad de respuesta, en el ámbito del socorrismo se la denomina catástrofe, desastre, ¿sí? O catástrofe, depende de la cantidad de gente que afecta. Pero si se excede la capacidad de emergencia, se denomina desastre. También habíamos hablado de depende como de la narrativa, de la que yo lo mencione, va a servirme o va a hacerme funcional o va a hacerme disfuncional. ¿Qué tan alerta y qué tan nerviosa voy a estar yo esperando que ocurra una emergencia? ¿Va a ayudarme o va a resultarme nocivo? Ahora bien, vuelvo a ese concepto que dijimos recién, una emergencia. Algo que emerge, de repente se sale de los márgenes y nos pide o nos exige que reformulemos conceptos cotidianos como trabajo, familia, convivencia, actividad física, social, modalidades para resolver esto y actividades que nosotros llevamos adelante. Por ejemplo, una pandemia, así como una vez cada 200 años ocurre. Todo está en la narrativa, por eso traigo la narrativa de cómo lo nombro. Más allá de lo que ocurre, del entorno que rodea esa camioneta, que ya tanto mencionamos, y de todas las personas que están adentro, lo importante y una de los pilares que me va a ayudar a salir de ahí va a ser cómo lo nombro, cómo me defino, quién soy, cómo digo lo que digo y qué me digo a mí misma, qué dice cada uno de nosotros a sí mismo como para poder formar parte de ese equipo, o para poder formar parte de esa situación y como para poder realmente aportar en ese caso a la supervivencia, ¿sí? Todo esto en realidad es un cierre y es un comienzo, como dije recién. Nosotros, hoy por hoy, estamos en una situación de hace más de un año que se ha salido de lo cotidiano, que se ha salido de lo normal, que nos ha pedido reformular un montón de cuestiones y demás. Entonces, eso se vuelve una práctica casi les diría que cotidiana, que para poder mantenernos entrenados, que aplicar en donde estamos, que aplicar en las comunicaciones y en las situaciones que ya estamos viviendo, que aplicar y que tener como recurso para que cuando se quede la camioneta, nosotros verdaderamente podamos hacer algo al respecto. Detengo la presentación, los veo de vuelta. Muy bien. Los escucho atentamente. No sé esas caras como de codificarla, por favor, me abren el micrófono y me explican qué es lo que están pensando. Cris.
No, es justamente una de las cosas como se dieron cuenta que más necesitamos comprender. Hay muchísima información al respecto de la psicología de la emergencia, eh, pero me parece justamente que tocas esos nervios, ¿sí? Y es bueno, es necesario y es imprescindible el hecho de tocar algunos nerviositos que te hagan pensar y que te hagan mirar las cosas en diferente perspectiva, que es justamente lo que trato tanto de hacer dentro de toda la cuestión justamente del trabajo. Ahora estamos muy metidos en la situación de la psiquis como tal. Y el desarrollo que vamos a hacer justamente ahora y que viene más adelante para finalizar todo el ciclo, tiene que ver con esto. Tiene que ver con de pronto la resolución de conflictos, no solamente a nivel externo, sino también a nivel interno. Y como lo digo, son herramientas importantísimas para nosotros, más aún como personal socorrista, el hecho de poder mantener en equilibrio absolutamente todo, ¿sí? Más allá de decir, porque es que me ha pasado en muchísimas ocasiones encontrar personas que, entre comillas, lo saben absolutamente todo, ¿sí? Lo tienen todo manejado, lo tienen todo a mano, encuentras las camillas o los equipos que tienen y son ultra espectaculares y todo ese tipo de cosas, pero que a la hora justamente de actuar quedan en nada, quedan en cero. Lo hacen completamente mal o los procesos los hacen completamente al revés. Es justamente por eso, porque les hace falta quizás un poquito más de integración, un poquito más de cuestión interna. Es una de esas cosas que más me parece a nivel importante dentro de todo esto. Si fuera por mí, haríamos una capacitación, por ejemplo, de primeros auxilios, psicología. Ayuda humanitaria, psicología. Avísame. Cada una de esas partes tiene justamente diferentes aspectos importantes que se tienen que tratar dentro de la psiquis, de la situación interna, tanto externa. Así que bueno, nada, ¿no? En ese sentido yo te quiero agradecer muchísimo porque abres el panorama de una forma impresionante. Bueno, espero que les haya gustado a todos igual. Marisa, ¿qué vas a decir? Vale. Le estuve escuchando ahí al profe, a don Chris Nader. Buenísimo. Y bueno, don Chris me desvió de la idea central de lo que yo quería decir. Tenías una pregunta y me fui a las nubes. Y viste, bueno, principalmente lo que quiero decir es de que, bueno, con los conocimientos básicos que estoy obteniendo a través del grupo, estar a disposición y bueno, y para lo que se enfrente, estar ahí presente. Más vale, necesitamos capacitarnos y estar preparados de una. Así que valerosamente agradecida. Y bueno, aguante el Zapucay. Ay, Marisa. Bueno, no sé el resto si tiene algo que aportar, algo que decir, que preguntar, algo que disentir, también es bienvenido. Esperen que pare la grabación para el disenso. El resto todo queda adentro. Flor, no sé, Fede, Gaby. Sí, que Jorge empiece a comer, porque ya sabemos quién va a ser el primero que va a ir a la parrilla. Sí. Bueno. Y Cris nada, ahí no dice nada, pero bueno. Falta Pedro, falta Pedro. Caminando juntos también. Falta Pedro. No, Pedro te cocina, ya dijimos, Pedro te asa. Muy bien. Al margen del menú, que ya sabemos para qué lado va. ¿Alguien quiere comentar algo más? Si no, tengo la grabación, así ya guardamos la clase y el resto de las personas puede verla cuando quiera. Detendré la grabación.